y biología. Podríamos decir que la osteología, en principio, de proximal a distal, es simple a complejo, y en el sentido de la miología es al revés, ¿ya? Donde vamos a tener a nivel proximal asociar lo que es la escápula, la clavícula, como parte del miembro superior, hacia el tórax, hacia la columna, y eso es lo que lo vuelve un poco complejo. Incluso ustedes recordarán un músculo que se origina en la escápula y que va hacia el yoides. ¿Cuál es ese? Homoyoides. Perfecto. Entonces la osteología de la extremidad superior parte por dos huesos que conforman lo que se llama la cintura escapular y se articula, que es todo el contorno de sus hombros, clavículas por delante con el esternón y hacia atrás la escápula torácica, ¿cierto? La escápula que se desliza sobre el tórax. Y en tórax les dije que esa articulación falsa se clasifica como cisarcosis. ¿Y es el deslizamiento entre qué planos musculares, Miguel? Ya que dijo claro, ya la tiene clara entonces. Porque vi, estoy viendo unos videos bien interesantes, entonces la escápula torácica. Profe, no se aprovecha. Entonces, ahí se está aplicando. Aquí hay donde preguntar. Ya, no, profe, no. Entonces, el deslizamiento, ¿qué hay entre la escápula y el tórax? ¿Qué músculo? Ya no soy más. Era solo para que preguntar. No, porque esas cosas se resuelven en la prueba. Bueno, está la escápula No sé. hacia el tórax, tres planos musculares. Primero el músculo subescapular, que se origina en su fosa de la escápula, del mismo nombre, fosa subescapular. Luego hacia adelante tiene el serrato anterior o mayor, y luego hacia más profundo ya están los intercostales. Entonces es el deslizamiento entre esos tres planos de músculos, la cisarcosis, el deslizamiento entre tejidos blandos, y se clasifica como cisarcosis. Entonces tenemos dos partes óseas, que es la clavícula y la escápula, y el complejo de hombro considera la epífisis proximal del húmero, lo que es la cabeza humeral. La epífisis parte de ahí, donde le estoy marcando de ahí, y eso abarca tubérculo menor, tubérculo mayor y la propia superficie de la cabeza humeral. Y ya el único hueso del brazo, por supuesto, es el húmero, ¿ya? Que hacia distal va a tener ya otro complejo articular, que el proximal era el hombro, hacia distal es el codo, y es más complejo aún que la glenohumeral, que es la región de hombro. Y aquí cuando veamos acá en codo, el húmero le toca articular con dos huesos del antebrazo, que son el radio y la ulna. Y de ahí prácticamente se multiplica o se triplica la cantidad de músculos que están participando desde el codo hacia distal. Entonces, el resto de la extremidad superior, ¿cierto?, del antebrazo, por medial tiene la ulna y por lateral tiene el radio. Es el radio el que vamos a luego analizar, y es el que tiene la posibilidad de rotar sobre su propio eje para la pronosupinación. Y es el mismo radio, el único hueso del antebrazo, que articula con los huesos del carpo, que son los de la muñeca. Por eso que la articulación de muñeca se llama radio carpiana. Y el macizo óseo de 8 huesos del carpo, que así se reconoce o se describe, son dos hileras, una hilera proximal y una hilera distal. Hileras o filas. La fila proximal iría el escafoides, el semilunar, el piramidal y por delante el pisiforme. Y la segunda hilera, bajo el pulgar, que sería este primer metacarpiano, el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Entonces, repito, el cóndilo carpiano es sumar las superficies, al menos de los primeros 3 huesos de la primera hilera, el escafoide, el semilunar y parte del piramidal, junto con el radio van a participar en esa radio carpiana para todos los movimientos de muñeca. Yo digo todos porque son solo 4, porque tiene 2 ejes la muñeca. Tiene un eje perlateral
y tiene un eje anteroposterior. El eje lateral va entre estas dos partes del hueso, que se llaman estiloides. Estiloides del radio y estiloides de la ulna. Y es un eje, se llama transversal, pero si lo ven, están como oblicuos. Lo mismo que acá. No están paralelos, sino que uno es más distal y otro es más proximal. Por eso que cuando ustedes flectan la muñeca, por ejemplo esta imagen de aquí, sería mi radio y mi ulna del brazo derecho. Entonces en la flexión de muñeca, mis dedos se van hacia medial, porque así está dispuesta la superficie y el eje, así que cuando se flecte el eje, o la flecta la muñeca en este eje, la mano va a ir en esta dirección. Así. Ya. Acuérdense de eso porque eso va a volver a pasar en el tobillo, cuando después tiramos una línea transversal entre los malleolos. Pasa exactamente lo mismo. Y los huesos de la mano son bastante más simples de describir porque los 5 metacarpianos tienen una base plana, excepto la del pulgar. Sería del segundo al quinto, esas son planas. Y sus cabezas, incluyendo la del pulgar, son condilias. Pero ¿cuál es la excepción nuevamente del pulgar? Que la cabeza del primer metacarpiano tiene 2 cóndilos. No así la del segundo al quinto. Entonces, si uno tiene un cóndilo, ya, por ejemplo, a ver dónde está. Ahí está. ¿Cómo se mete yo la cabeza? La cabeza tiene un cóndilo y la del pulgar tiene 2 cóndilos. Entonces, ahí. ¿Por qué no sale la otra imagen? Yo tengo una pantalla. Entonces, la cabeza del metacarpiano ya tiene un cóndilo, mientras que la del pulgar tiene 2. Eso significa que con mis articulaciones metacarpofalángicas yo puedo hacer flexo-extensión, pero además puedo hacer abducción y aducción de los dedos, separación o aproximación de los dedos. Entonces, el pulgar tiene 2, y eso significa que al tener 2 superficies van a poder solamente apoyarse con la falange proximal, hacer solo flexo-extensión. Entonces, esta articulación del pulgar solo puede hacer flexión y extensión. No como esta, que puede hacer flexo, extensión y aducción y abducción. Entonces, es más limitado la metacarpofalángica del pulgar. Pero donde gana rango, donde gana movimiento, es en la base. Porque si estas eran planas, que sería la que están aquí, más limitadas, esta de aquí es una silla de montar. ¿Cómo es la silla de montar? Es llamada también encaje recíproco. O sea, tiene una superficie cóncava en una dirección, convexa en otra, y al otro lado lo mismo, pero al revés. Cóncava en otra dirección y convexa en este sentido. Entonces ahí encajan perfectamente. Como un cardán, como juntar una cadena. Entonces es así. Entonces el pulgar tiene 2 ejes para poder hacer movimiento. Normalmente se describe, ¿cierto?, lo que es la flexión, ¿no?, lo que es la extensión, que es más leve, menos notoria, luego la abducción y la aducción. Y eso está realizándose ahí, ¿ya?, en la llamada trapecio metacarpiana o carpo metacarpiana del pulgar. Y esa es la que le permite hacer oposición de los dedos para hacer pinza bi o tridigital. Exacto. Entonces, partamos por la descripción del primer hueso. La clavícula normalmente se describe así como un hueso alargado, es un hueso largo, de hecho, porque predomina el largo sobre el ancho. Y en sus 2 extremos es articular. Y si uno lo separa en la mitad medial es convexa hacia adelante, mientras que la mitad lateral es cóncava hacia adelante.
Ustedes se la pueden tocar. La mitad medial convexa hacia anterior, mientras que la otra mitad lateral es cóncava hacia anterior. Que lo le da esa forma. Y sus extremos son articulares y tiene caras, dos caras y dos bordes. El borde anterior, que después lo vamos a ver ocupado por varias inserciones musculares, también su borde posterior, y ligamentos que van a estar insertados en este hueso. Hay un par de ligamentos muy importantes que van a estar aquí, que son los coracoclaviculares, que de hecho lo mencionamos en tórax. Porque ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían los coracoclaviculares? Porque lo mencioné cuando hablamos de un músculo subclavio que estaba aquí. Sí. Y que eran importantes dos ligamentos coracoclaviculares. Bueno, espero que se acuerden algún día. Porque van insertados aquí, en la cara inferior de la clavícula, en una línea, en una rugosidad que se llama línea trapezoide y un tubérculo que se llama conoide. Y esos son los nombres de los dos ligamentos. Ligamento trapezoide o trapezoideo, conoide o conoideo. Y van acá, en la cara inferior. Aquí. Trapezoide, conoide. El que está más adelante es el trapezoideo y el que está más atrás es el conoideo o conoide. Esos son los coracoclaviculares. Entonces esto es como mirar desde arriba su hombro del lado izquierdo, o sea, del lado derecho. Bien, entonces la escápula tiene varias partes, que hay que describir. Es un hueso en forma triangular y como tal se le describe tres ángulos, ángulo superior, inferior y lateral, donde el lateral es esto que ven acá, la glenoide, que es la superficie articular. ¿Cómo se llama? Glenoide. Así, por aquí lo anoté. No lo anoté. ¿Hoy no lo anoté? Sí, sí lo anoté. ¿No lo anoté? ¿Cómo no está? Aquí está. Superior, inferior y articular, que es la glenoide. Entonces, volvamos atrás. Y vamos acá. Ahora, al borde medial de la escápula, que es este que mira hacia la columna, se le puede llamar vertebral. Al borde superior también se le puede llamar incluso cervical. Y el borde lateral se le puede llamar axilar. Este de aquí. Y por delante, en su cara anterior, todo lo que está marcado en rojo es el origen del músculo del mismo nombre, que es la fosa. Subescapular. Músculo subescapular. Y ahí cuya inserción es esa, ya, en el tubérculo menor del húmero. Entonces, si va ahí está el origen, ahí está la inserción. ¿Qué movimiento hace en la glenohumeral del subescapular? Rotación interna. Rotación interna. Rotación interna, perfecto. ¿Y qué más? Extensión. Sí. Bien, sí, tiene razón. Sinergista de extensión. Por la orientación de la escápula, porque va en el tórax así, en este caso mi escápula izquierda, y el brazo, el húmero estaría aquí. Claro. Entonces, primero que todo es rotador interno, ese es su principal movimiento. Y alcanza a hacer leve extensión. Pero vendría siendo como un sinergista más que nada. Exacto, sí, porque el principal va a ser el dorsal ancho, el principal extensión. Y falta un movimiento. Aducción. Muy bien, aducción. Porque sería decir que en el eje anteroposterior, ya, este músculo, como su mayoría de puntos de inserción va debajo del eje, podría ser aductor. Y en su cara posterior la escápula tiene dos fosas, separadas por esta prominencia ósea que es la espina de la escápula. Fosa, por lo tanto, supraespinosa e infraespinosa. Y la fosa supra e infra tienen también originados músculos ahí que tienen el mismo nombre. Músculo supraespinoso y músculo infraespinoso.
Entonces ya hay 3 músculos que hemos mencionado y que son parte de un grupo muscular que se llama el manguito rotador. El maldito rotador. Ahora, la espina, que es todo esto, de aquí para acá, desde el borde medial hasta acá, después se prolonga hacia el lateral y forma el acromion. Y aquí el acromion es lo que uno se puede tocar en la parte superior del hombro. El acromion tiene varias cosas importantes porque ahí también se inserta el trapecio, se origina el deltoides y pasa a formar el techo de un espacio que está aquí abajo que se llama espacio subacromial. Y ese va a ser siempre un problema a resolver para todos ustedes porque ahí, si este espacio está reducido o lo que pasa por aquí se inflama, que es normalmente el tendón del supraespinoso, va a tener la patología más común recurrente en hombro, que es la tendinopatía o tendinosis del supraespinoso. Es producto de la gente que tiene mucho movimiento en hombro, así en elevación, los que hacen abducción, los reponedores, que están todo el día trabajando con los brazos arriba, el supraespinoso ahí empieza a tener muchas veces fricción. Y ahí se puede ir fibrilando el tendón, se puede ir descomponiendo hasta que finalmente se puede cortar. El espacio subacromial que puede ser muy estrecho, y de hecho hay como 7 tipos de acromion distintos. Unos más ganchosos, unos más planos, unos más gruesos, etc. Y eso se ve en radiografía. Entonces, funcionalmente es más fácil evaluarlo porque uno va percibiendo, detectando rangos de movimiento, limitación, dolor. Pero después, para ser más exacto, uno tendría que incluso pedir una imagen de apoyo para decir, tal vez no es un problema funcional, sino que es un problema de origen estructural. ¿Ya? Porque eso es lo que va a delatar el tipo de acromion que sale en la imagen. Entonces, en toda la superficie de la escápula, como han visto también en el laboratorio, y esto de acá, las marcas de inserción representan origen e inserción muscular. Y para determinar los movimientos de todos los músculos, más bien acordarse solamente de los 3 ejes que pasan en torno a la glenohumeral numeral. Porque así como lo vimos con el subescapular, lo pueden hacer con el supraespinoso, con el infraespinoso, y el cuarto músculo del manguito rotador es el redondo menor. El redondo menor, que estaría ahí, originado ahí. Entonces, no es parte del manguito rotador el redondo mayor y tampoco el deltoides, que siempre veo ese error. Considera, no son parte de ese grupo. Ahora, si miramos por lateral a la escápula, aquí está la glenoide y tiene forma de ¿qué fruta? De una pera, muy bien. Y por eso se le llama piriforme. Una pera. Y se le llama área piriforme a la glenoide. Y normalmente tiene 2 engrosamientos, en la parte superior y la parte inferior, que se llaman tubérculos. Tubérculos supraglenoideo e infraglenoideo. Ya, luego vamos a ocuparlos porque son lugar de origen muscular. Entonces, en los 3 ángulos también van a poder encontrar algunas inserciones o orígenes musculares. De hecho, en el borde medial de la escápula, desde el ángulo superior en su cara anterior, por todo el borde, ahí está, ¿qué músculo es ese? El serrato anterior o mayor. El serrato anterior o mayor. Y por supuesto, ahí está el elevador o el angular de la escápula, que llegaba hasta los procesos transversos. ¿De qué vértebra cervical? ¿Ah? ¿Cuál? No. ¿A qué se pueden equivocar? ¿Ah? C3. No, más arriba. C3, C2. Más arriba. C1 y C2. Entonces, esto es lo que verían en el complejo de hombro, donde ya aparecen los 2 ligamentos coracoclaviculares, aparece un tercero que ahora les digo que se llama coracoacromial, que termina cerrando el espacio para hablar de un verdadero techo ya de la cavidad o de la articulación glenohumeral.
Y el tendón que debe pasar por ahí, que está cortado ahí, es del músculo supraespinoso, que está ahí atrás. Y por encima del tendón está esta estructura que se llama bolsa o bursa sinovial. Es el tejido, bolsa o bursa. Y por la localización puede definirse dos nombres: subacromial y subdeltoideo. ¿Es un tejido? ¿Sí? Tejido seroso que secreta líquido sinovial y que tapiza la estructura. Tapiza significa que está puesto encima, así como un sándwich, una hoja encima de otra, y en la bursa tapiza, cubre. Y pueden haber planos musculares como en otras regiones donde pueden haber interpuestos varias bursas. Incluso en el tendón patelar hay una por delante y una por detrás, ya, pre y retro patelar. Por aquí hay una sola. Y la diferencia con este otro tejido que se parece, también es tejido seroso sinovial, pero este envuelve un tendón. Y aquellos que envuelven se les denomina vaina, las vainas sinoviales. Entonces, bursa o bolsa y vaina. Y hacen lo mismo, secretan líquido sinovial para lubricar áreas de fricción o de contacto, donde hay movimiento. O sea, todas las articulaciones. Sí. Sí, es para poder generar, para que no se genere el roce en las articulaciones, para que el hueso no choque contra el otro hueso. Para que no haya roce entre hueso y tendón, entre tendones adyacentes, entre tendones y ligamentos, ya que es donde normalmente hay deslizamiento entre tejidos. Entonces, eso puede desaparecer. Se puede dañar y se puede atrofiar, exacto. Sí. Y lo peor sería que se atrofie porque finalmente no hay otro tejido que lubrique. ¿Eso se puede suplir con una operación? No, lamentablemente no hay. No hay posibilidad de reemplazar bursas o bolsas. Lo que sí se puede hacer es tratar de fortalecer músculos que hagan la misma acción, pero para que el supraespinoso en este caso no se inflame o no tenga roces. Y ahí se trabaja esto. Entonces se buscan otros músculos, sinergistas o principales agonistas, para suplir la acción en los rangos que participa el supraespinoso. El supraespinoso trabaja de 0 a 60. Entonces ahí es donde el deltoide dice, bueno, en realidad se lo dejo al supraespinoso y parto yo después. Entonces ahí es cuando yo tengo que fortalecer deltoides para que empiece a trabajar antes. ¿Ya? O ocupo otra estrategia, ¿ya? Que es generalmente con inclinación o elevación de hombro para tratar de hacer el movimiento. Profe, ¿y en qué momento se pierde la bolsa o la vaina? Cuando hay mucha fricción, cuando se rompe parte de su membrana y ya el tejido se empieza a desnaturalizar. Pero sería así como si yo hago movimiento Por muy brusco. sobreuso o por sobrecarga. Esas son ¿Cómo qué deporte podría ser el tenis? todos los que tengan movimiento del húmero sobre lo horizontal. Todo lo imagínate, lanzadores, jabalina, voleibol, básquetbol, Natación igual. también. Todos los que sobre 90 tengan ese movimiento, porque sobre 90, donde se inserta el supraespinoso, que es el tubérculo mayor, lo llevas hasta prácticamente el borde con el contacto con el acrónimo. Y ahí es cuando comprimes este tejido. Profe, en lo que es la rodilla también el tema del problema de los meniscos genera este tipo de problema también, como a consecuencia. Lo que pasa es que las bursas o bolsas que tapizan articulaciones se pueden inflamar, pero la causa de la inflamación, ya sea porque algún tendón está rozando o porque algún menisco esté dañado, se rompe y eso también genera exceso de sinovial. ¿Qué pasa? Que en la rodilla la bolsa sinovial está en contacto con la membrana sinovial que está dentro de la cápsula articular. Entonces cuando veamos rodilla después, nos vamos a dar cuenta que si algo se rompe dentro de la cápsula articular de rodilla, eso va a acarrear una inflamación de la membrana sinovial y a su vez de la bolsa que está conectada hacia el exterior. Entonces después la rodilla queda así. No solo inflamada por fuera, sino que inflamada por dentro de la cápsula. Profe, y según la ubicación de las bolsas también sirven como poleas, ¿o no? ¿Cómo eso? Por ejemplo, no sé, porque ahí se veía que estaba debajo del deltoides. ¿Ya? Que, bueno, aparte de cómo se llama, de proteger la estructura que está por debajo, pasa el músculo por encima, ¿no? No, por encima de este no pasa ningún músculo.
Ya. Este está inmediatamente debajo de la Ah, córnea. ya. O sea, no tiene contacto directo con el deltoide en este caso. Pero esta porción, la que es subdeltoide, sí. A eso voy, porque, por ejemplo, en esa porción, ¿serviría como una especie de polea o ya? No, que me imagino que cuando dices polea, polea es que algo engancha una estructura que pasa por debajo o por encima. Entonces, por eso que no entiendo bien la pregunta, porque si es polea es porque está enganchando algo. Como enganchado. Sí, ahí no. Entonces, la escápula hace esto. ¿Se acuerdan de que hablábamos de basculación de la escápula? Sí. Ya. ¿Y qué movimientos involucran la báscula lateral cuando hago abducción? ¿Qué movimiento hace la escápula? Porque yo les dije, son 3 movimientos. Ah, sí, rota, ay, ¿cómo se llama? Extensión. No. Abducción. La báscula lateral son 3 movimientos. ¿Cuáles son? Inclina. Lateral. Rotación de no me acuerdo un movimiento que hace. Acuérdense por la forma del tórax, que tiene forma cónica. Y la escápula tiene que acompañar esa forma cónica del tórax. ¿Pero a qué se refiere? ¿A los movimientos? Sí, pues. 3 movimientos de la escápula forman la báscula lateral y 3 movimientos de la escápula hacen la báscula medial. La rotación interna. Obvio. Aquí hay están todas las pistas. Ah, pero son Eleva esos la mismos, ¿cierto? escápula, la rota y... Ya, si hago báscula lateral, ¿qué movimientos seleccionan ustedes aquí Ah, ya. Y rotación externa. que hacen báscula lateral? Abducción y Ah, no, rotación interna. Esta escápula es mi izquierda. Ah, Rotación interna. Entonces yo hago abducción y esto. sí, elevación. rotación interna, abducción Y elevación. Elevación. Ya, perfecto. Abducción, elevación y Rotación rotación interna. 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 Bien. ¿Hay que saber? Rotación interna. Abducción. Porque lo tienen que ver para analizar. Y elevación. Pero tienen que imaginarse ustedes mismos haciendo un movimiento. Falta uno, porque ahora le agrego un cuarto movimiento. Depresión. Ah, depresión. No. No, ¿Qué es? debería ser, Inclinación anterior o posterior. 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 No, anterior. Posterior. Ah, Posterior. el movimiento. ¿Y cierto? Posterior. ¿Cómo su Es escápula se anterior. mueve? Posterior. Es anterior. Posterior. Es anterior porque la Lateral, escápula se va lateral es hacia posterior. Va hacia adentro, hacia adentro, entonces es anterior. Yo lo sentí como así. No, como te ves en pura grasa. Ah, Porque hay uno que está traumada, ¿eh? Sí. ¿Qué dicen? Cuando elevan el brazo, la escápula va a ser inclinación. También la palabra que se usa mucho es tilt. Tilt es inclinación en inglés, pero es para que suene más moda. Posterior. Es posterior. ¿Posterior Mm, o anterior? Es Posterior. anterior. Es anterior porque la escápula se va hacia adentro porque según yo se pregunta con el... Pero es hacia arriba o no, porque se va hacia adentro. Pero más. Anterior. Si uno se siente con la taza. Es posterior. Si tú haces así, se te va para atrás. Ah, Esa es la ¿Ah? ¿Qué quiero ver cómo lo hace? para allá, po. no quiere de los La así. escápula hace así. Es anterior. Así a la chute. No, porque la flecha está echando para allá, pues si usted esté para allá. Se va hacia adentro. ¿Quién nos dice que se va hacia adentro? Se va hacia- ¿Anterior o se va posterior? Es anterior. Anterior. Yo digo posterior. Porque como que baja. como Ay, que- ya como pero. Porque hace esto, entonces la cuestión se va para adentro. Entonces, listo. Yo digo posterior. Es posterior. Muy bien. ¿Viste? Posterior. Bien, la forma más fácil de determinar es que se toquen el acromion y si hacen abducción, ¿ya? El acromion ¿cómo hace? Hace esto o esto, porque la superficie del acromion es plana. Entonces, cada vez que ustedes hacen abducción, hace esto, y posterior. Ya, pues, abre Ah, y Es posterior. posterior. Ah, sí, se hace para Y hacia adelante, tilt anterior. Tilt anterior es más fácil porque es como cuando ustedes juntan las manos atrás y cuando lo llevan Mediales, detenido. mediales anterior, sí. Entonces, si lo llevan Ahí detenido, se te va la los escápula hongos para se van a ir así. adentro. Y ese es el tilt anterior. Y esa es la báscula medial.
Ujú. Hacia atrás. Profe, ya, profe, entonces. Mira, si tú hacías así, se te va la escápula para adelante, po. Es igual que ¿Qué la te- abducción. Yo soy Es relaxa, igual. Si yo me saqué un 7 en el examen. Ah, cállate, Diego. Ya, eso, bueno, si viene un análisis de movimiento y todo, no es tan anatomía, es más biomecánica, pero para que entiendan que eso es lo que tienen que analizar después a futuro. Los movimientos, los grados, los músculos principales, agonistas, los sinergistas. Y el problema está en cuando ustedes hablan de grados de movimiento y qué músculos participan en esos grados que van cambiando a No medida vaya que a completo el rango. Entonces después, esto es anatomía 1.0, cuando vean anatomía 2.0 mezclado con biomecánica, ahí sí que... ¿Cuándo? Ay, profe, ya. Depende. No nos Depende del tema. Próximo semestre, 2 2 años años más, más. 1 año más. Pero segunda malla es el próximo semestre. ¿Y quién lo hace? ¿Biomecánica? Ni idea. ¿No? ¿No lo hace usted? Sí. ¿Usted no lo hace? Primer semestre, próximo Pero semestre. antes de biomecánica hay otro que se llama salud, no sé cuánto. Ah, no, pero de la misma línea de anatomía, de la línea de trauma. El próximo semestre es biomecánica. Sí, que tiene biomecánica 1 y 2. Después el cuarto semestre ya es, claro, biomecánica. Creo Análisis que- biomecánico. Creo que el pato. Y ahora hay que pasar Gracias, física Diego. y anatomía. Anatomía y Y matemáticas. biomecánica. Ay, sí, sí. ¿No? Física. Tengo que pasar física. Y en el húmero, yo les decía, lo que constituye el complejo de hombro es la epífisis proximal, la cabeza humeral más los tubérculos menor y mayor y todas las inserciones musculares que involucren esas dos partes que son las más importantes. Y hacia distal el codo también tiene superficie articular y tiene partes de inserciones. Las superficies son dos, por medial la tróclea y por lateral el cóndilo, para la ulna y para el radio, respectivamente. Y normalmente acá arriba, encima de cada superficie, estas se llaman epicóndilos. El epicóndilo medial y el lateral. Como el epicóndilo medial está encima de la tróclea, se le puede llamar epitróclea. Y es lo que se palpan por medial, que es como por medial en el Ay, codo. sí, eso. Cuando ustedes se pegan, ¿cierto?, detrás, Sí, duele. ahí está el nervio radial, pero el nervio ulnar que está pasando por detrás. Ahí va como la corriente, oye, ¿no? Profe, ¿y cómo se llama esa parte que está en el centro que es como cóncavo? Esto, Ajá. esa se llama fosa coronoidea. Fosa coronoidea porque ahí va a encajar el proceso coronoide de la ulna cuando hace flexión máxima. Y la de atrás se llama fosa olecraniana porque también ahí encaja el olecrano de la ulna, que es donde tienen apoyados los codos algunos en las mesas. Entonces, otra característica es que tiene por lateral una prominencia en el tercio medio que es la tuberosidad deltoidea para ese músculo, para el deltoide. ¿Ya? Y por la cara posterior, puse esta imagen que se ve mejor que la vista posterior de esa. Aquí se ve un rasgo anatómico que se llama el surco del nervio radial o canal de torsión. Es como si el húmero lo hubieran girado y lo hubieran torcido. Por eso quiere decir el nombre, donde la cara articular de la cabeza mira hacia medial, mientras que las superficies articulares de estas miran hacia anterior. ¿Cómo se llama, profe? Canal de torsión o surco del nervio radial. Profe, y arriba donde están los cóndilos, ¿ahí hay un surco igual? ¿O, Sí. Se llama surco o corredera bicipital. Ah, ya, Surco o bicipital. corredera bicipital. Canal bicipital. ¿ese? Sí. Y como tal, el surco o canal o corredera bicipital es para el recorrido del tendón de la cabeza larga, el bíceps braquial. Por ahí pasa. Y además tiene dos, podemos decir, dos crestas o dos labios. El del tubérculo menor, labio medial, y el del tubérculo mayor, labio lateral. Y son importantes distinguirlos porque ahí se insertan músculos diferentes. Como los residuos de pollo. No veo el hueso del pollo. Bien, si bien el bíceps es gran parte de músculos del brazo, no tiene ninguna inserción humeral, porque sus orígenes son en el proceso coracoides
y en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, cabeza corta y cabeza larga, mientras que su inserción es en el radio. Entonces el vientre del bíceps, o los dos vientres del bíceps pasan efectivamente por delante, pero no se insertan en ninguna parte del húmero. Entonces en el proceso coracoides, que creo que la imagen pasada se podía ver, aquí, en el proceso coracoides y en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, cabeza corta y cabeza larga. Ahí está. La cabeza corta y el origen de ese punto rojo que se ve ahí adelante. Y este es el tendón de la cabeza larga del bíceps. Y pasa justo envuelto en una vaina, debajo un ligamento que se llama transverso humeral. Y ese tendón se hace profundo hasta la cápsula y se origina desde el tubérculo que les señalaba, que es el supraglenoide. Glenoide. ¿Qué sería ahí? Cabeza corta ahí y cabeza larga allá arriba. Ahora, hay dos cuellos en el húmero. Un cuello anatómico y un cuello que se llama quirúrgico. Ah, sí. El cuello anatómico es la separación, acá se ve mejor por posterior, que es la separación entre lo que es cartílago en la cabeza y lo que no es cartílago, que es en la epífisis proximal, pero no tiene cartílago hialino, no tiene cartílago articular. Esa es la línea del cuello anatómico. Mientras que el cuello quirúrgico es un concepto, como dice, quirúrgico, Para cortar para amputar brazos. Entonces, la idea es preservar al menos todas las inserciones del manguito rotador. Y eso involucra conservar tubérculo mayor y tubérculo menor. Inclusive parte de sus crestas, porque en el labio lateral se inserta el pectoral mayor, mientras que en el medial se inserta el dorsal ancho, que son músculos los agonistas importantes, para que al menos hasta por aquí sea considerado quirúrgico y el muñón que queda sea funcional para una prótesis, para que el muñón lo pueda mover en todas las direcciones. Y así utilizamos un sistema de correa, de poleas para hacer pinzas, que no te ocupan el hombro opuesto. ¿Han visto prótesis de miembro superior? Sí, que ocupan correas, por ejemplo, dorsales y mueven con la cintura escapular de este lado, con distintos movimientos, un brazo articular. Sí, bien bueno. Bien, y tubérculo menor se llama troquín y el tubérculo mayor recibe el nombre de troquíter. ¿Dónde está el troquín? Ese de ahí, troquín y troquíter. El troquíter, que es el más grande por lateral, se puede palpar. Y el menor también se puede palpar, pero normalmente es doloroso, porque cuando están buscando el troquín, el pequeño, que es este, empiezan a mover el tendón del bíceps y molesta. ¿Cuál es ese? Por delante, sí. Por delante, anterior, ahí. Ya después lo vamos a ver en el laboratorio y ahí vamos a que perciban sus... ¿Cuándo nos vamos a tocar? Para cacharlo. ¿No? Tocarnos. Bien, y en el extremo distal ya tenemos superficies articulares, se las nombraba la tróclea y el cóndilo. Y acá arriba las dos superficies no articulares, que son los epicóndilo y epitróclea. Cuando digan epicóndilo, sin ningún apellido acá, sin decir medial o lateral, yo entiendo que se están refiriendo a este. Epitróclea, porque obviamente dice encima de esta superficie. Pero si dicen epicóndilo medial, es este. Porque también se les llama epicóndilos medial y lateral. Entonces, epicóndilos medial lateral, sin el apellido lateral o medial, se están refiriendo solamente a este. ¿Ya? El que corresponde hacia el lado del radio. Entonces, epicóndilo y epitróclea. Y por ahí vienen también los nombres de las patologías más comunes. Epicondilitis, que es la del tenista, y epitrocleitis, que es la del golfista. Epicondilitis
epitrocleitis. Porque acá se originan la mayoría de los extensores de carpo y de dedos. Y mientras que en la epitróclea se origina la mayoría de los flexores. Ya, en la muñeca, en la mano, ustedes pueden hacer extensión y además el movimiento de extensión está asociado a la supinación. Mientras que la flexión, que los músculos que se originan en gran parte de esta zona, son pronoflexores. Entonces se agrupan en supinoextensores y en pronoflexores. Y que son justamente los movimientos que uno hace en esos dos deportes, y cuando uno golpea con la pelota al revés, ese golpe hace que generen tensión excéntrica en los extensores de los epicóndilos. Con una cachetada. Epicondilitis, Epicondilitis y epidroquilitis. Para pegar la cacheta. Te voy a dar una epicondilitis. ¡Pum! Yo me voy a cortar. ¿O no? Este sería el caso. Ya para la portería del curso, nada. Profe, la patela humeral, ¿cuál es? La Paleta. humeral. Paleta numeral. Sí, la paleta. Sí. La paleta humeral. Dislexia. Sí. Ya, la paleta humeral es donde la diáfisis se ensancha, o sea, desde acá hacia abajo. Todo esto, justo lo corté ahí. Eso es paleta humeral. Ah, ya. Entonces, donde la diáfisis se empieza a aplanar en sentido anteroposterior, ahí se convierte en paleta. ¿Cómo? ¿Dónde lo corto? Justo donde la diáfisis se empieza a aplanar en sentido anteroposterior, y ahí es cuando se llama paleta. Porque es aquí, pues mira, es... Aquí. Donde la diáfisis, que es, digamos, simétrica, y se empieza a ensanchar aquí, eso se llama paleta. Ahí sería paleta. Ya. ¿Qué cosa? ¿Ese puro te usa? Sí. Cóndilo. Entonces aquí en el codo hay dos articulaciones, ¿ya? La húmero-ulnar y la húmero-radial. Pero también en el antebrazo hay una más que forma parte del complejo del codo, que es entre el radio y la ulna, y se llama radio ulnar proximal. Proximal porque hay otra que se vuelven a apuntarse acá, distal, radio ulnar distal. Entonces, entre la fosa olecraniana que tienen ahí atrás, donde encaja el olecranon de su ulna, cuando hacen extensión completa de codo, cuando llegan, la mayoría puede llegar a 180 grados de extensión de codo, algunos quizás 10 grados más porque pueden ser más hiperlaxos. Pero cuando llegan a la extensión completa, va a chocar lo que es el olecranon, que es esta parte de la ulna, y va a chocar al fondo de esa cavidad humeral que se llama fosa olecraniana, para el olecranon de la ulna. Y adelante va a estar otra fosa, que es la fosa que está encima de la tróclea, que se llama coronoidea. Y esa lámina de hueso que es muy delgada, entre la fosa que está por delante y que está por detrás, gente que a veces son 2 milímetros de espesor, que es nada. Entonces es fácil tomar un codo y hacer una fuerza de extensión máxima y más allá y fracturar el codo. Y la ulna queda atravesando la fosa olecraniana, hacen una inversión del codo, que se llama, que es doloroso, obvio, una fractura. Es lo que hacen en las palancas de MMA para extensión de brazo. Rendición. Claro. Entonces los que son hiperlaxos pueden llegar 10, 15 grados más, a veces más. Pero los que no van a sentir el choque óseo temprano y se puede fracturar. Si la fosa de acá se llama coronoidea es porque esta punta de la ulna se llama proceso coronoides. Y la cabeza del radio, que tiene una circunferencia articular y una cúpula en la parte superior, ya la circunferencia articular de la cabeza radial articula con la fosa radial, que es encima del cóndilo.
cuando hace flexión máxima. Es que antes esta es la que toca y esta no tanto, porque esta es más profunda. Pero igual puede llegar a sentir ese en la flexión, cuando se hace compresión de la articulación. Bien, y en articulaciones ya mencionamos algunos al principio, ya donde la clavícula articulaba en dos extremos, por medial y por lateral. Acá en el esternón la mencionamos en tórax. ¿Qué tipo de articulación es? Celar, silla montar, toque o encaje recíproco. La alternoclavícula, con dos ejes de movimiento, el eje anteroposterior y un eje vertical. Entonces, con esos dos ejes yo puedo hacer elevación de hombro y depresión, pero también puedo hacer antepulsión y retropulsión, que significa proyectar el hombro hacia adelante y hacia atrás, donde la clavícula se mueve en esa dirección. Y luego está la cronoclavicular, que es plana, sinovial plana, y la escápulo o glenohumeral, que es una esferoidea o en artrosis. Pero también hablamos de unión, que es la proximidad que tiene la clavícula con el proceso coracoides, ya que unión es porque es por ligamento, no hay contacto entre los dos huesos en esa parte. Entonces, esta articulación es la silla de montar. Normalmente puede haber una congruencia suficiente para no desarrollar un fibrocartílago que se puede interponer, y en caso de que no sea congruente totalmente, se puede formar un fibrocartílago que es un pliegue normalmente de la cápsula que la rodea. Porque no somos congruentes y tampoco somos simétricos totalmente. Entonces hay articulaciones que tienen más espacio y pueden estar complementados ese espacio por fibrocartílagos o proyecciones de las cápsulas. Y eso da a entender de que las articulaciones móviles tienen lo que se llama juego articular. O sea, el juego articular, si esto era una silla de montar, ustedes tienen la posibilidad de que esto, que ustedes entenderán como un cardán, si yo roto longitudinalmente este lado, se debe rotar el otro, ¿cierto? Porque encaja. ¿Dónde se independiza el movimiento? Cuando ocupo los ejes. O sea, si yo tengo este eje, puedo hacer este movimiento. Pero si tengo el otro eje que va así, puedo hacer este movimiento. Y si estuvieran cruzados los dos ejes, se bloquearían cuando yo hago esto. ¿Sí? Bueno, eso no ocurre en los tejidos porque no somos perfectamente simétricos ni complementarios 100%. Entonces hay pequeños espacios de movimiento que se llaman juego articular. Y el juego muchas veces es útil para evitar roce excesivo o presiones que son innecesarias en articulaciones durante los movimientos. Su clavícula es el ejemplo claro, porque cuando hacen abducción o flexión, su clavícula, yo les decía, tiene dos ejes acá, pero también tiene juego articular, que le permite rotar hacia posterior y rotar hacia anterior. No son más de 5 grados, pero son suficientes para que no exista mayor presión o tensión en tejidos. Entonces, cuando ustedes abducen, ¿hacia dónde se mueve su clavícula? ¿Hacia rotación posterior o rotación anterior? Posterior. ¿Seguro? Sí. Tóquese la clavícula y haga abducción. ¿Se va hacia atrás? Si hacen eso, la clavícula. No sé. Cuando suben, cuando hacen abducción, A ver. se va hacia posterior. Ahora, ¿saben lo que quieren percibir? Quieren percibir al menos 5 grados. O sea, no lo van a sentir al tiro. Se va. Pero es poquito. Pero tiene que ser congruente con el tilt posterior que hace la escápula. Si la escápula, ya habíamos dicho que se va hacia posterior, la clavícula tiene que hacer lo mismo. Entonces, y si yo me junto las manos atrás, mis clavículas van a ser anterior. Y eso es parte del juego articular. Entonces habría un tercer eje en un esternoclavicular, que es el eje longitudinal de la clavícula. Cuando la gente se quiebra la clavícula, ¿Por qué se ríe?
Porque depende del tipo de la fractura y de qué punto de la fractura a lo largo del hueso. Porque es distinto que te fractures el extremo lateral conservando inserciones del trapecio o iderecom, aquí te lo fractures medio a medio, donde los dos vientres musculares se separan y hacen acciones opuestas. Entonces, el lugar de la fractura, el rasgo de la fractura, son determinantes qué va a pasar con el movimiento después. Hay algunos huesos que van a requerir fijación con clavos, con placas, otros que con inmovilización solamente con ortopedia, tratamiento ortopédico, se puede reparar normalmente. Y ya. Bien, y la acromioclavicular es plana, pero esta imagen muestra que además nuevamente no somos congruentes 100%. Algunos podrán tener esto, un pequeño filo cartílago que complementa, algunos pueden ser más simétricos y no tener eso, y solamente tener la cápsula que envuelve y un par de refuerzos de ligamentos superior e inferior acromioclavicular. Entonces, en caso de que sean congruentes, más simétricos, claro, no van a tener esto. Ya, y el sinovial plano, anartrolia. Entonces se desliza, ¿no? Si el acromion tiene por dentro una cara así, en mi acromion izquierdo, y mi clavícula también tiene un extremo y se desliza para la rotación anterior, posterior y participar también con deslizamientos en la elevación y depresión de ojo. Y la unión son los coracoclaviculares. Ya lo hemos dicho como 3 veces porque estos ligamentos son importantes. Según la posición que tienen, el que está más adelante es el trapezoide o trapezoideo, que está más adelante en el proceso coracoides. Ahí. Y el que está más atrás, el conoideo o conoide. Por eso que se llama posterior interno. Entonces, el antero externo y el posterior interno. Entonces, y estos ligamentos se pueden cortar si se caen de lado, que ya se los comenté una vez. Y si se cae por acá, me pego en el hombro, la cabeza humeral empuja la escápula hacia allá, el acromion se mete debajo y hace cizalla con estos ligamentos, porque el proceso coracoide se va para allá, mientras que la clavícula no se va a ir para allá, y se van a cortar por tensión, porque la clavícula no va a querer avanzar hacia allá porque va a estar frenado por la esternoclavicular. Pero la escápula, ¿quién la frena para que se deslice para mediar? Nadie. La escápula torácica puede seguir su camino hacia el lado. Entonces, y ahí se pueden cortar estos ligamentos, obviamente aquí la cápsula y los ligamentos también se pueden haber dañado. Entonces, si se cortan esos ligamentos, esta clavícula ya no pierde, pierde la relación que tiene con la superficie del acromion y queda más elevado que el propio acromion. Incluso la clavícula queda montada así encima. Y ahí uno puede hacer presión sobre la clavícula y aparece el llamado signo de la tecla, como la tecla de piano. Sí, yo la veo. A ver. Sí, no sé si se alcanza a ver, pero por ejemplo. Según la clavícula. A ver, profesor, que se la No ponga. veo nada. Entonces, si me miras de frente, tengo un hombro más corto que el otro. A ver. No se ve para creer. No, ¿Será más arriba? Miguel mide. Vos también. Más arriba, Una porque buena- allá no tiene más arriba. Uno porque además soy zurdo. Y otro porque, claro, este lado lo tengo que fortalecer más que este, porque aquí es donde tuve la lesión. Y tengo este hombro más corto que el derecho. Ahí No sé se si ve. lo ven. Ahí, arriba. Míralo. Es que la polera molesta. Está perfecto. Pero se nota, este hombro lo tengo más corto porque de hecho mi acromion está casi medio centímetro debajo de mi clavícula. Pero no se nota, profe. No se No nota. se nota. No se nota. ¿No se nota? No. Ah, ya, muy bien. Sí se nota.
la hace más corta. No, eso sí. Creo que no le queríamos decir, pero... Bien, y en la articulación glenumeral, como primero que todo una sinovial tiene una cápsula que lo envuelve y 3 ligamentos que vamos a mencionar luego para reforzar esa cápsula. Pero antes de reforzarla con una cápsula, la estabilidad de la articulación está reforzada primero por un fibrocartílago que se llama rodete o labrum. Y el rodete o labrum es un fibrocartílago que expande la profundidad de la glenoide. Entonces le da como una ceja de fibrocartílago para que así tome más contacto con la cabeza humeral. Porque aquí se ve claramente, solo hueso, que esta superficie glenoide no alcanza a cubrir la totalidad de la superficie de cartílago. Entonces se le agrega esto para darle mayor profundidad al contacto glenohumeral. Pero esto es tejido blando y la podemos comparar con otra articulación de la misma categoría, que es la coxofemoral, que es la cadera. Pero en la cadera, ¿qué ocurre? Que el coxal, el condilo o el acetábulo que recibe la cabeza del fémur, es profunda totalmente. Entonces la cabeza del fémur se mete en el hueso coxal. Acá no. Y eso que está clasificado de la misma forma. Entonces es más estable esta, que desde el punto de vista óseo es más profundo que la escápula que tiene acá. Y son clasificadas de la misma forma. Entonces esta es más inestable que la otra, que es de la misma categoría, que es la coxofemoral. No sé. Entonces, los refuerzos de ligamentos que hay por delante de la cápsula, aquí se sacó la cápsula para que vean el tendón del bíceps braquial. Hay 3 ligamentos de refuerzo por delante de la cápsula, solo 3. No hay ni por detrás, ni por debajo, ni por encima, solo 3 por anterior, que son los ligamentos glenohumerales: superior, medio e inferior. Es como una Z. Es como una Z al revés. Parece más ese. Claro, es una Z acá, pero una S acá. No. O una Z así como... En el espejo. Supra, gleno, suprahumeral. Aquí esta era la descripción según las inserciones. ¿Ustedes aprenden esta nomás? ¿O se quieren aprender esta? No, La más larga. Entonces, indica las partes que se insertan. Arriba, al medio y abajo. 3 puntos de inserción. Arriba, al medio y abajo. Igual que acá. Arriba, al medio y abajo. Gleno, gleno, gleno. Humeral, humeral, humeral. Supra medio. No, ¿para qué es esto? Ya no se ocupa. Lo que se ocupa es ligamento glenohumeral superior y inferior. No, esto era para complicar la vida. ¿Y de Farabeo? Así se llaman los ligamentos de Farabeo. El primer epónimo, el tipo que lo descubrió y lo describió. Y los espacios que tienen entre los 3 ligamentos se llaman forámenes. El superior, oval de Weisbrod, y el inferior, oval de Rubier. Y son esos espacios entre el glenohumeral superior y el medio, Weisbrod. Y entre el medio y el inferior, todo eso es el de Rubier. Entonces, ¿cuál es más largo como espacio? ¿El superior o el inferior? ¿Mm? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿El inferior? Sí. Profe, ¿cuál era ¿Cuál era el Profe, superior? ¿cuál era Porque aquí, imagínense que es un hombre y está cortado, aquí va la cabeza humeral y se sacó el humeral. Y quedan con los ligamentos. Este es del hombro derecho, entonces eso es anterior y esto es posterior. Entonces, hacia adelante, esta distancia versus esta distancia, se nota claramente que el de abajo es más largo. Por eso que en el foramen de Rubier es donde casi el 80 o 90% de los casos de luxación de hombro
la cabeza humeral sale a través de esos dos ligamentos. La cabeza humeral se luxa y sale por entre los dos ligamentos, ya por el foramen verruguial. Entonces, ¿qué es lo que hace el cirujano? Dice, si es crónico, toma los ligamentos, igual que un botón de una camisa, de un pantalón, que el botón se está saliendo a cada rato, empieza a suturar el extremo para hacerlo más angosto. Entonces empieza a suturar por medial, o sea, por lateral, por medial, para que finalmente ese espacio sea reducido y la cabeza humeral tenga una restricción, tenga un tope. Como que cose unos jalos. Sí, tal cual. Ahora, eso es ligamentoso, pero lo que hay que también hacer es el trabajo muscular, porque los músculos son los que hay que elongar, inhibir, facilitar, fortalecer, para que finalmente nada esté forzando o desplazando la cabeza del húmero hacia adelante. Por ejemplo, el subescapular lo debo fortalecer o inhibir. Y les mostraba la fosa donde se origina, donde se inserta el tubérculo menor. Entonces, pensando en un músculo subescapular, ¿qué es lo que debe hacer? Que ahí está, el tendón del subescapular es este. Ahí. Debajo del deltoides. Ahí está. Fortalecer. Inhibir, trabajar la tensión. Exacto. Porque él lo lleva hacia adelante. Recuerde que es rotador interno. Sí. Y al rotar interno está traccionando hacia adelante la cabeza humeral a través de su inserción en el tubérculo menor. Hay que inhibir. Perfecto. Y hay que identificar músculos que hagan rotación externa o extensores. Y esos son los que hay que fortalecer. Dentro de eso hay varios, como el redondo menor o la porción posterior del deltoides. Entonces, con el tendón del subescapular que está cortado aquí, claro, ese músculo que viene originándose de acá, lo tengo que inhibir porque es el que me está llevando hacia adelante. La misma vista, pero ya con otra estructura. Aquí se ve la membrana sinovial, aquí está el tendón del bíceps que está cortado, para que vean que se hace intracapsular y viene originado de la cabeza larga en el tubérculo supraglenoide del escapo. Entonces, si el bíceps braquial con esta imagen es conocido por ser el principal agonista en la flexión del codo, ¿puede hacer algún movimiento en la glenohumeral? Si está ahí originado, No. ¿qué movimiento puede hacer o no puede hacer? El bíceps braquial. Lo que es bíceps braquial es flexor de codo, que es como su principal acción. Pero ¿hará algo en la glenohumeral? Si se origina en la escápula. Claro que sí. Elevación, sí, con todo. ¿Cómo cuál sería? En la escápula. Siempre y cuando el tendón que pasa por delante por la corredera, y eso es lo bueno de entender que las articulaciones tienen ejes, es que si ustedes mueven o desplazan las inserciones van a poder abarcar más movimiento. Entonces, primero, en posición anatómica, el tendón viene paseando por aquí. Y es flexor también glenohumeral, con el bíceps. Pero si yo hago rotación externa, la corredera ya el tendón me lo lleva hacia el lado. Y ahora el bíceps puede ser abducción y aductor. Entonces, posicionando bien la mano hacia el lado, también el bíceps puede ser abductor. No va a estar en la mejor ventaja mecánica por varias razones, pero pueden solicitarlo. Al decir solicitarlo es porque lo quiero usar para hacer elevación de hombros, hacer abducción. Y ahí es como si quiero sostener algo de arriba, tengo que llevar los codos hacia atrás. Entonces, llevando los codos hacia atrás, puedo ocupar el bíceps braquial para... ¿Y cuando hacen esta abducir. máquina así de pectoral también? Sí, puede, pero solamente cuando hacen rotación interna. Entonces, cuando hacen esto, pero los codos los llevan más hacia atrás, ahí pueden ocupar el bíceps. Pero lo ideal es no hacerlo.
Y cuando hacen el que es hacia atrás, que se llama fly, Ujú. ahí, No, ahí no se ocupa. uy, me suena. Ahí no se ocupa porque la resistencia te refieres con las poleas de adelante o atrás. Hay una máquina que uno se sienta. Es la del pectoral, pero que uno se sienta al revés y lo hace sí. así. Ya, Ya, haces para atrás. ya. Pero ese es para dorsal, o sea, perdón, para dorsal y deltoides. Esto No trabaja por delante nada. Por delante nada. Pero principalmente deltoides, romboides, dorsal. De hecho, el dorsal es el que menos se ocupa porque no es la posición adecuada para extender el brazo. Normalmente la posición de extensión debe ser con el brazo perpendicular, o sea, al suelo. Ahí hago extensión, es para el dorsal. No me conviene hacer así. Bien, hasta aquí nomás. No, puedo